Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación, capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos los participantes que están dentro de este Zoom y a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Bienvenidos a una nueva edición de un webinar gratuito titulado La evidencia en la toma de decisiones públicas, mito o realidad en Perú. En el marco de una cultura de la desinformación y la necesidad de contar con conocimiento contextualizado de la realidad peruana, este webinar tiene el propósito de poder mostrar diversos conceptos, posturas del uso de evidencia en el diseño de políticas públicas, la tipología de evidencia y los puntos de encuentro interdisciplinarios de este tema, desde una perspectiva práctica y aterrizada al ciclo de políticas públicas peruanas, considerando como hito clave el rol que tiene la discusión sobre la evidencia a cara del cierre de la designación presupuestal desde el Poder Ejecutivo. El día de hoy está poniéndose a cargo de esta actividad, de esta exposición, la profesora Lina Arenas, que es docente de la Escuela de Gobierno, que es investigadora doctoral en la politización del conocimiento en la Universidad de Edimburgo y exministra del MIMPE. En este momento ella está en Escocia, en Reino Unido, y está participando de este webinar y será nuestra ponente principal. También le damos la bienvenida a nuestros comentaristas, la profesora Sandra Manrique, asesora de gestión del desempeño con enfoque territorial de la Secretaría de Descentralización, y Juan Carlos Rivero, director de modelamiento y promoción de políticas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ambos docentes del programa de especialización en políticas públicas. Para comenzar con esta exposición, quisiera acotar que la profesora Lina Arenas es investigadora doctoral de política social por la Universidad de Edimburgo, ex ministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y actual consultora internacional, con más de 14 años de experiencia laboral entre el sector público y privado. Cuenta con la experiencia en planeamiento estratégico con equipos interdisciplinarios y stakeholders de multinivel, además de experta en políticas públicas basadas en evidencia. Se ha desempeñado como funcionaria en el Ministerio de Economía y Finanzas y en los sectores de educación e interior. Es máster en Desarrollo Internacional y Políticas Sociales de la Universidad de Manchester en Reino Unido y Psicología Social de la PUC. Cuenta con estudios complementarios en Administración Pública por Oxford, Desarrollo Rural por Hyderabad de India y Estudios de Género por Abo en Finlandia. Para poder también tener este espacio de diálogo, les invitamos a que a lo largo de la exposición de la profesora Lina y comentarios de nuestros invitados, ustedes puedan dejar sus comentarios, consultas, preguntas en el botón derecho de donde está participantes, donde dice preguntas y respuestas. A lo largo de la exposición, la profesora Lina tendrá un espacio especial para poder responder cada una de sus consultas. Así que, profesora Lina, muy buenas noches. Le doy el pase para comenzar con su exposición. Muchas gracias, Magali, por la generosa presentación y muchísimas gracias a todos y a todas los participantes que se están tomando un tiempo esta noche en conectarse. En verdad es un honor para mí poder desarrollar muy brevemente este tema. Me ayudan con el tiempo, por favor, Magali. Ya que es un tema que me apasiona, efectivamente es motivo de mi investigación actual. Pero además es un tema de harta relevancia para el país y sobre todo para quienes trabajamos de alguna manera en espacios vinculados a el diseño o evaluación de políticas públicas. Entonces, me confirman, por favor, si es que se ve bien la pantalla, y si es así, arrancamos.
Todo conforme. Perfecto. Entonces, bien, como habíamos comentado, el título de la pequeña presentación es cómo se usa la evidencia en la toma de decisiones de política pública, ¿no? Si es que la idea es un poco terminar esta hora pensando en si es una realidad en el país, hasta qué punto, o sea, las cosas no son blanco y negro, ¿no? No es que sea un mito o que realmente sea 100% realidad, pero veamos hasta qué punto esto se da, ¿no? Entonces, a través de esta breve exposición, quisiera comentarles acerca de los actores, del contenido, acerca de qué se entiende por evidencia, qué no se entiende, la diferencia entre evidencia y conocimiento, el contexto en el que esto se da, el contexto institucional en el que se da y obviamente unas reflexiones, porque la idea es salir del webinar con una mirada, con una postura crítica o con insumos al menos para tener una postura crítica, ¿no? Porque en realidad el contenido se puede leer también, ¿no? Pero la idea es reflexionar juntos a través de los comentarios de quienes gentilmente nos están, de Sandra y de Juan Carlos, que gentilmente nos están acompañando para dialogar, así como de las preguntas y comentarios que ustedes puedan tener luego de la presentación. Entonces, primero yo los invito a que a lo largo de la presentación entremos a menti.com, que es una suerte de espacio colaborativo en línea, ya que hay dos preguntas que les ruego que llenemos, quienes están ahí conectados y pueden llenar del móvil o de su pantalla. Antes de entrar en la materia, entonces, les quiero consultar a ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de evidencia. Pueden digitar lo que mejor les parezca, puede ser una palabra, puede ser una idea, no tiene que ser nada muy complejo. ¿Y qué tanto conocemos del tema? Y es marcar un número, ahí del 1 al 4, me parece, del 0 al 4. Entonces, para entrar, simplemente tienen que entrar a menti.com, menti como suena, menti.com, y el código, les va a pedir un código, lo ha puesto Magali en el chat. El código está en el chat, son 6 dígitos, me parece. También está el QR, por si desean rápidamente darle ¿cómo se llama? Con la lectora del celular. Entonces, yo quería contarles qué me motiva a hablar esta noche sobre el uso de la evidencia en la generación o en la toma de decisiones de política pública. Y obviamente es la experiencia desde el sector público y la experiencia en el trabajo con evidencia, ¿no? Que al comienzo, bueno, pues uno empieza a trabajar de más joven y luego se empieza a cuestionar ciertas cosas. Sobre todo esto funciona así solo en mi sector. Yo entiendo que acá habemos, no sé, unas 80 personas más o menos, seguramente muchas del sector público, pero otras de otros sectores, ¿correcto? De la cooperación internacional, de organizaciones, de diversas organizaciones sociales, de la academia. Entonces, todos de alguna manera creo que lo que nos une es que trabajamos con la generación, evaluación o el uso de contenidos de investigación para informar la política pública. Eso también es algo que vale la pena comentarles. Las últimas tendencias ya no hablan de políticas basadas en evidencia, sino cada vez es más claro que se habla de políticas informadas por la evidencia. Ese vendría a ser el término, digamos, correcto en las conferencias de este año, ¿no? Es algo más reciente, ¿no? Quizás hace 20 años se hablaba de basadas en, pero queda clarísimo que por ahí tanto que no va la cosa, ¿no? Bueno, ahora discutimos de eso. Tiene que ver con entonces, obviamente, mi experiencia personal como psicóloga social, como servidora pública en varios sectores, trabajando con evidencia, con el deseo de tener mejores servicios para la ciudadanía, porque obviamente hay un tema de responsabilidad fiscal en el uso de los recursos, ¿no? Los recursos son escasos, entonces no es que podamos dispararnos a escalar políticas de diferentes sectores, digamos, de manera antojadiza, ¿no? Eso obviamente tiene que tener un respaldo. ¿Qué tanto se usa aquí a nivel local, regional o nacional? Es lo que vamos a discutir. Como les quería comentar cuáles son las tendencias globales, estas son las siglas de Evidence-Based Policy Making, de evidencias basadas, política basada en evidencias, ¿no? Ese es el acrónimo, digamos, en inglés. Y en verdad esta historia se remonta a más o menos los años 50, donde muchos científicos sociales empiezan a preguntar de qué manera podemos informar
mejor a las decisiones que toman los gobiernos, ¿no? O sea, hasta qué punto también es nuestra responsabilidad como generadores de conocimiento. Y luego, obviamente, esto toma varios caminos y vaivenes que ahora vamos a discutir. Y hace más o menos casi que 20 años o quizá un poco menos, es que se empiezan a abrir aquí desde el Reino Unido el centro de qué funciona mejor, como un centro asociado al gobierno, ¿no? Asociado al gobierno, y luego se van abriendo más y este modelo va viajando y se va replicando, pero básicamente son centros de conocimiento o de investigación que terminan siendo laboratorios de innovación social. También vamos a conversar un poco de dónde nace esto y esto cómo se articula o marida o conversa con iniciativas de otros sectores, como les decía, desde el tercer sector o el sector privado, para converger en poder brindar información precisa y oportuna, y esas son dos palabras claves, o sea, precisa en el sentido de rica en conocimiento, de poco difuso, poco vaga, y oportuna cuando se necesita, ¿no? Entonces, evidentemente, sabemos de que muchas de las decisiones que tomamos desde el sector público tienen que responder a periodos, por ejemplo, del ciclo presupuestal o de nuestra programación de metas físicas, ¿no? Entonces, también hay un tema con la evidencia que tiene que ser oportuna. Y luego hay un gran tema sobre la contextualización local, porque todo este conocimiento normalmente se genera desde otras latitudes, desde otros espacios. ¿Y qué hay? Esa ha sido, digamos, mi gran pregunta cuando no existe, o sea, en la lógica racional de oferta y demanda, hay mucha demanda por conocimiento y mucha demanda por evidencia, pero hay poca oferta cuando nos referimos a conocimiento generado desde, por ejemplo, nuestras comunidades o desde una realidad específica, considerando que nuestro país es diverso y multicultural, ¿no? ¿Qué pasa cuando no existe este tipo de información, ¿no? Finalmente, las reflexiones también van por comentarles que este es un webinar, ¿no? También hacia el final me gustaría mucho saber qué expectativas hay de conocer más. Lamentablemente por el tiempo, quizá no nos vamos a poder detener en cómo se desarrolla todo el ciclo de generación de evidencia, sino salpicar algunas impresiones, las tipologías, un poco qué dice la normativa peruana también, o sea, las tendencias globales por un lado, la normativa peruana por otro lado y las incongruencias que esto genera, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos distintas formas de aproximarnos a la verdad cuando hablamos de conocimiento científico o de evidencia científica. Ya sabemos, ya es ampliamente aceptado que es una parte fundamental tanto del diseño como de la evaluación de las políticas públicas, y nos queda reflexionar no solo cómo gestionamos, creamos esta evidencia, sustentamos la evidencia. Esta parte es importante, sobre todo en el ciclo de política pública, porque no podemos traer un chancacón de información poco digerido frente a decisores que tienen poco tiempo para opresiones políticas, ¿no? que tienen poco espacio para reflexionarlo, ¿no? Las metodologías que usamos también son motivo de discusión o son motivo que darnos a pensar. Porque no todas son necesariamente aplicables o rápidamente utilizables en nuestro marco de tiempo. Entonces, habíamos visto de a qué nos referimos, no sé si es que han podido llenar algunas personas, voy a ir rápidamente a la página, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de evidencia? Nos referimos entonces, según lo que ustedes han comentado, a información comprobada, información verdadera, acercamiento científico, pruebas, hechos, pruebas, ¿no? Entonces estamos hablando de pruebas ácidas, desde datos analizados, desde resultados, sustentos. Muy bien, muchas gracias por contestar. ¿Y cuál es el conocimiento del tema? Esto solamente para tener un brochazo del público, de los casi 100 personas que estamos ahorita, la mayoría tiene algo de conocimiento del tema, o un poco, ¿no?
son muy pocos los que no tienen nada de conocimiento. Volviendo, entonces estamos hablando de que la mayoría pues manejamos algunos elementos en común. Yo quería contarles un poco el marco. Esta es una subdisciplina que alguna vez la escuché hace 800 años y me o sea, y dije, esto es lo que quiero estudiar cuando sea grande. No, mentira, ya era grande en ese momento. Dije, esto quiero estudiar cuando en algún momento me tome un break del trabajo estatal, ¿no? De una década de trabajo en el Estado. Y efectivamente, esta rama es la política de las políticas, es decir, ¿qué está detrás de la generación de política pública? No puede ser un ente, no es que los burócratas, los tecnócratas, los servidores públicos somos seres 100% racionales, ¿no? Como dice estas teorías psicológicas que postulan que efectivamente, ¿no? No tomamos decisiones de manera racional el 100% del tiempo. Y entre otras disciplinas, esto tiene un enfoque muy interdisciplinario. ¿Qué es lo que cuáles son las dinámicas de poder, cuáles son las dinámicas de conocimiento detrás de la toma de decisiones? Entonces, específicamente para referirnos al tema de la evidencia, yo les he traído este modelo que vengo diseñando en mi investigación, que junta varios marcos teóricos. No vamos a entrar, evidentemente, digamos, al meollo del asunto para ver cosas más prácticas ahora, pero básicamente pensamos en las comunidades de políticas, que son los actores. Vamos a pensar en 4 elementos, ¿ok? En los actores, el contenido, estos son los actores, las comunidades de política, el contenido, que en este caso son las políticas basadas en evidencia, la evidencia como un medio de generación y evaluación de políticas, los mecanismos con que esto viaja, ¿no? Que es la transmisión de políticas e ideas, y el contexto, que es el contexto institucional, ¿no? O el contexto en donde las ideas viajan. Entonces, como les contaba, las comunidades, rápidamente, porque esto tiene un desarrollo teórico enorme, pero por sentido común también la sacamos, ¿no? Están la academia, los decisores de política, digamos, de alto nivel, ¿no? La tecnocracia en diferentes niveles también se desagrega en servidores públicos que están en contacto con la ciudadanía y otros de gabinete, y cada uno pues tendrá un acercamiento distinto a la verdad, a la realidad, ¿no? Tenemos los centros de investigación o think tanks, tenemos, acá quería poner también esta figura que aparece cada vez más, que se llama, la traducción correcta sería como los puntos de enlace entre conocimiento y práctica, ¿no? O knowledge brokers, como los brokers del seguro, ¿no? Que uno contrata a un broker para que, ya. Entonces, pero la traducción sería los puntos de enlace, ¿no? Que no es que estén ahorita, estamos julio 2024, correcto, no están tan ampliamente difundidos, pero en realidad cada vez se abren más posiciones laborales en centros de investigación y en gobiernos que contratan eso, o sea, contratan puntos de enlace, simplemente personas que traduzcan, porque ahora vamos a ver cómo estas comunidades, tanto las epistémicas, o sea, que están vinculadas al conocimiento, como las académicas o las de los centros de investigación, como las decisores, son comunidades distintas. Es como gente que habla, no sé, pues chino, mandarín y otro grupo que habla griego. O sea, las comunidades tienen, esta es la metáfora de las dos comunidades, ¿no? Tienen idiomas distintos, valores distintos, afiliaciones institucionales, motivaciones, incentivos. Estamos hablando de dos grupos que no necesariamente van a caminar al mismo ritmo, a pesar que puedan tener objetivos comunes. Entonces, esto hay que entenderlo bien, y ustedes seguramente pueden, mientras que vamos conversando, pensar 1000 ejemplos de su día a día en la chamba, porque es clarísimo cómo a veces hay este desencuentro, ¿no? Recuerdo que sin decir nombres ni nada, hace ya algunos años participamos en un concurso de investigación que al final con un grupo de un tema específico, y se cayó porque efectivamente la contraparte era, digamos, estatal,
y la parte académica no le estaba dando a la parte estatal en los tiempos que necesitaban, ¿no? A mí me quedaba clarísimo que tenía que estar empatado con el ciclo presupuestal, obviamente, pero digamos, no y al revés, ¿no? No siempre estas comunidades conversan, ¿no? Luego hay un punto importante en el contenido en el que quiero hacer énfasis porque sí está, no es que no esté en los textos básicos de políticas públicas, está, pero muchas veces no lo reflexionamos o lo discutimos con nuestras colegas o nuestros colegas lo suficiente, sobre todo quienes hemos estado o estamos en áreas de monitoreo, seguimiento, etcétera. Existe una naturaleza política del uso del conocimiento, o sea, hay que reconocerlo, hay que hablar de ello. No quiere decir que nos dejemos llevar por necesariamente esto, pero hay que saberlo, hay que entenderlo y hay que entender los actores, los antagonistas, claro, los antagonistas, digamos, todos los actores en torno al uso de conocimiento y cómo es que quieren utilizarlo, ¿no? Porque en cierta medida puede haber una retórica detrás o no necesariamente, y eso también vamos a discutir. No quiero adelantar respuesta, pero definitivamente, como decía al comienzo, mi posición es que nada es extremo, ¿no? Siempre hay matices, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una posición y desde la literatura internacional, porque hay muchos estudios que investigan, que van y conversan con burócratas de distintos sectores o de distintos tipos de gobierno, y a través de varias pruebas, y obviamente estudios comparativos entre países o entre grupos, ven cómo estas personas toman la evidencia. Entonces hay grupos que lo toman desde lo más retórico, político, o quienes realmente lo toman desde un lado riguroso, ¿no? Obviamente, como les decía, también hay muchas bondades en el uso y principalmente en el uso de conocimiento, de evidencia rigurosa para la generación y evaluación de política, y uno de los principales es el uso de recursos escasos, ¿no? Entonces, ¿qué es considerado como evidencia? Y es la gran pregunta, ¿no? Tenemos evidencia entregada por la experiencia o lo que quienes tenemos más o menos experiencia, no vamos a decir en el sector público, pero laboral, seguramente hemos podido ver cómo funcionan las cosas en nuestro sector en específico, pues no un experto en política social quizá no sabe nada sobre producción y al revés. Luego está la evidencia descriptiva, grosso modo lo que podemos leer, saber que no necesariamente está sistematizado o que no ha pasado por una prueba, como ustedes mismos han dicho, ácida. Y la evidencia causal, que es el foco de esta estrategia, ¿no? Que trata de atribuir causas y efectos y sobre todo que mide la magnitud de aquellos efectos a través de metodologías cualitativas, cuantitativas, mixtas, digamos, todo lo que la investigación social ofrece, ¿no? Efectivamente, sí, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y ahora vamos a hablar un poco de cómo esto se empata con la política, por qué estamos hablando de economía y finanzas y de planeamiento en un diálogo de evidencias, pero es porque es es el rector o quien viene sacando, no ahorita, no hace muchos años, una jerarquización, guías metodológicas en torno a la evidencia, ¿no? Categorizándolos según las guías que tienen o las metodologías en distintos niveles, ¿no? Obviamente, como les decía al comienzo de las expectativas del webinar, no podemos entrar por motivos de tiempo, también sería sumamente largo, a cuáles son los tipos de estudio y los tipos de niveles, pero grosso modo, van a haber niveles más ácidos, más rigurosos, más robustos, con mayor peso, y otros según la normativa del ministerio. No estoy diciendo que yo necesariamente esté 100% de acuerdo con esto, solo estoy contando que esto existe. Y lo cuento y me encanta contarlo porque, digamos, después de más de una década en el sector, en el Estado peruano, mucha gente con la que converso no conoce que esto existe, que hay o que ha habido una distinta categorización, que hay guías metodológicas para
desarrollar ya no el marco lógico, sino la teoría de cambio. Digamos, quizá hay una falta de difusión a pesar de que hay normativa al respecto. Y que no es considerado como evidencia normas, leyes, documentos descriptivos, noticias, opiniones de no expertos, etc. Como les digo, esto está en la web también, pero es solo para tener un brochazo. Entonces, ¿cómo se vincula finalmente evidencia con políticas públicas, ¿no? Y es a través del planeamiento de desde el diseño y el planeamiento de la política, pasando por cómo va a funcionar la política, y la política no funciona si es que no tiene un presupuesto asignado. O sea, puede haber un plan genial, magnífico, bien hecho, pero si no tiene financiamiento, nosotros sabemos que no lo podemos echar a andar, ¿no? Y obviamente hay una normativa que desarrolla cómo es que esto se financia y se penaliza o se premia, ¿no? A través del sistema de la herramienta de gestión pública de presupuesto por resultados, que de esto se trata esta lámina. Entonces, tenemos un ordenamiento de políticas públicas priorizadas según resultados priorizados que se establecen de manera anual en las leyes de presupuesto, que el Ejecutivo desarrolla. Y la estrategia de presupuesto por resultados, que también está normada tanto en el decreto legislativo 1440 como en la directiva de programas presupuestales, le da mucho énfasis, en la antigua y en la nueva, le da mucho énfasis al uso de evidencia en el desarrollo y evaluación de políticas. Hay directivas también de evaluación en el sector público y de seguimiento, y todas le van a dar un peso preponderante a la estrategia de presupuesto por resultados en sí misma, que tiene como instrumentos los programas que tienen a la base el desarrollo de una teoría de cambio, que tiene como corazón la generación, no la generación, el uso de estudios o de evidencia científica, ¿no? Es así que tenemos el enfoque de las políticas públicas basadas en evidencia como un pilar en nuestro sistema, ¿no? Voy a pasar esto rápido porque creo que ya voy medio volando en el tiempo, y ahí Magali me vas contando cómo voy, porfa. Pero esto es simplemente para contarles la diferencia en cómo, digamos, a raíz de estas tendencias de los centros de qué funcionan desde el Reino Unido, allá por el 2000 y pico, y se trasladan las estrategias de presupuesto orientado por resultados, digamos, para ir con las tendencias mundiales en la asignación presupuestal y planeamiento en políticas. Se arrancan con los programas, en nuestro caso en el 2008, en el marco de la normativa del 28411 de ese momento, del presupuesto. Y hay un vuelco el 2018 con, digamos, la reformulación del presupuesto público en el decreto legislativo 1440, ¿no? Que abre la puerta a programas multisectoriales, ¿no? Porque como hablábamos, las realidades, muchas veces los problemas públicos no le pertenecen a un sector, pues. O sea, el tema de seguridad ciudadana claramente no tiene como hablamos en una clase hace poco, no tiene solamente que ver con un sector. O sea, ahí interviene salud mental, regulación de emociones, educación, etcétera, ¿no? Entonces, y así con los otros temas multisectoriales. Entonces, pero ¿por qué estoy hablando de programas presupuestales institucionales o multisectoriales? Porque desde la política pública en nuestro país tenemos este desarrollo de políticas que, para ser financiado, ¿no?, empieza con una condición de interés que tiene un desarrollo, etcétera, que como vimos no vamos a entrar en detalle ahora, pero que tiene un modelo conceptual, un modelo explicativo, un modelo prescriptivo que presenta todas las posibles intervenciones, que finaliza en una teoría de cambio que tiene finalmente un carácter transaccional, es decir, presupuestal. Y como vemos, esto parte de una síntesis
una síntesis, un resumen de evidencias. Perdón, voy a pasar rápidamente eso. De una síntesis de estudios de conexiones causales que podamos decir que son reconocidas, que son aprobadas por, digamos, que son presentadas y trabajadas por un equipo técnico y luego aprobadas por los decisores de política, en todo caso, ¿no? Entonces, como habíamos visto, va a haber una síntesis de diversas investigaciones que termine delimitando cuál va a ser el problema público, ¿no? Y cómo este se va a tratar, ¿no? Cómo se va a definir, cómo a través de una metodología que está escrita en las guías metodológicas extensamente sobre los problemas presupuestales, pero finalmente es una teoría de cambio que es así en Perú y así en la China, ¿no? Digamos, no hay tampoco mucha variación. Como les decía, lo importante es entender cómo cómo el corazón es la generación de evidencia. Habíamos visto que tiene que ser puntual, precisa, y luego esta evidencia va a coadyuvar al diseño de un programa que tenga una teoría de cambio, que tenga indicadores y metas definidas, que se traslade a una estructura de gasto y que finalmente nos permita tener una programación física y financiera. Darle un carácter presupuestal a esta herramienta, ¿no? Entonces, he tratado de resumir básicamente cómo conversan estos temas, para finalmente, ya llegando hacia el final de la presentación, volver a los mecanismos y el contexto del uso de evidencias, ¿no? O sea, no es que la evidencia solo se genere de manera local y nacional, ¿no? En la literatura se habla muy fuertemente de este marco de transmisión y difusión de políticas, ya, transferencia de políticas o aprendizaje, ese es otro término, el aprendizaje de políticas. Pero como vemos, el aprendizaje no siempre es el ideal o el correcto. Hay una tipología diversa que tampoco lo he puesto acá por motivos de tiempo. Algunos autores dicen que son 4, otros dicen que son 9, etcétera. Pero tipos de aprendizaje. Hay una particularmente que me llamó la atención, que se llama como emulación o hacer mímica de, ¿no? Cuando uno adopta el uso de la evidencia, por ejemplo, pero solamente para verse bien pueden ser los donantes, puede ser la cooperación internacional, puede ser el MEF, puede ser. Me pareció interesante porque sospecho que hay algo de eso en la adopción de evidencia, pero cada uno ya nos contará desde su experiencia cómo lo ve, cómo no. Entonces, volviendo a eso, se reconoce que es un proceso politizado, que hay un riesgo instrumental, digamos, que está desde la academia, sobre todo, entre otros, entre centros de conocimiento y tal, proteger ello, ¿no? Y también en esta literatura hay un énfasis importante en el rol de las organizaciones internacionales, que generan también conocimiento y lo financian, Banco Mundial, IMF, BID, etc. Porque terminan siendo hubs de conocimiento importante que mueven gente a lo largo del mundo a través de sectores, puede ser organizados por sectores o por regiones, ¿no? Finalmente, ¿qué tanto creemos? Y esto, por favor, si es que lo pueden ir llenando, quizá ya lo llenaron. ¿Qué tanto creen que usamos la evidencia para la toma de decisiones de política pública en el país? Vamos a ver qué hemos contestado, que ha contestado la mayoría. Sí se usa hasta cierto punto una tercera parte. 1 de cada 3 de la audiencia piensa que hasta cierto punto, ¿no? Y menos del 1 de cada 5, de cada 6, la evidencia no se usa nada, más o menos. Está peleado, está dividido. Y es de acuerdo más o menos con la literatura internacional cuando se hacen este tipo de estudios, que procuran generar factores o generar lo mismo que estamos haciendo, de preguntarle a
a diversas personas que trabajan con evidencia cómo creen que esta se usa. Entonces, gracias por contestar. Reflexiones finales, ¿no? Entonces, hay razones detrás de los diseños complejos de política y del uso de evidencia. Como hemos visto, los principales, responsabilidad fiscal, menor clientelismo, es algo muy importante, de cuando empieza a tener preponderancia este tipo de mirada cuantificadora, de generar capacidades institucionales también, porque a raíz de esto se fortalecen entidades, en nuestro caso como el INEI, se crean laboratorios de innovación también, o sea, a partir de ahí hay toda una correspondencia que empieza como centros de qué funciona, pero terminan siendo qué funciona y qué más puedo hacer, qué más podemos hacer, y distintas colaboraciones entre sector privado, sector público, tercer sector, etcétera. Entonces, eso también es una razón importante. Hay detrás una interdisciplinaridad importante porque se ve cómo empezamos a usar el modelamiento conductual a través de largas bases de datos en tiempo real, y obviamente tanto la inteligencia artificial como el Big Data ya empiezan a tener una preponderancia, y el uso de otras disciplinas. Yo al comienzo no entendía por qué había estudiado psicología social, y ahora que junto todo como ciencia política, psicología social, políticas, evidencia, me hace mucho sentido de manera aplicada. O sea, no es que haya una carrera de eso, pero es que realmente es un tema bien, bien interdisciplinario, ¿no? Una última reflexión es en qué sentido cuantificamos todo, por qué, para qué, qué tanto es mito o realidad, lo dejo para discutir ahora. Evidentemente, dentro de mi investigación, que es muy aplicada a transferencias condicionadas de dinero, es innegable que hay un uso real de la evidencia, pero o sea, en ese sector, en ese tema, eh, se puede ver, digamos, las trayectorias de qué evidencia se ha usado, y ahí seguramente ya los comentaristas nos pueden contar más. Existe el laboratorio de evidencia de MIDIS. Honestamente, he buscado en otros países y no hay algo muy similar, así de ordenado como tenemos nosotros. Entonces, hay un balance interesante que hacer ahí. Y nada, yo con eso termino. Obviamente, los pasos a futuro creo que tiene que ver con el reflexionar la decolonialidad del conocimiento, es decir, de generar conocimiento propio, porque somos un país multicultural, y creo que ahí debe radicar muchos de nuestros esfuerzos, sobre todo los que nos dedicamos a generar conocimiento, no solo a usarlo, pero a generarlo, ¿no? Porque hay una demanda muy fuerte, pero una oferta todavía interesante por llenar en nuestras poblaciones tan diversas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Linda, por la explicación de la evidencia desde una perspectiva teórico-práctico y su relacionamiento con los programas presupuestales. Invito a las personas que están conectadas, acompañándonos en este webinar, a compartir sus opiniones, sus comentarios y preguntas en el botón preguntas y respuestas que ubicarán en la parte inferior del Zoom, al costado del botón de participantes. Para seguir con este espacio de diálogo con los especialistas, invito a la profesora Sandra Manrique, asesora en gestión del desempeño con enfoque territorial de la Secretaría de Descentralización, para que nos comparta sus apreciaciones sobre lo expuesto. Profesora Sandra, muy buenas noches. Le doy el pase. Gracias, muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Lina. Muy interesante la exposición. Cuando me invitaron a participar, la verdad que me sentí no solo muy elogiada, porque es un tema que además me apasiona, y definitivamente el título creo que lo dice todo, ¿no? El tema de la gestión de la evidencia para el diseño y la implementación de políticas públicas. Hay mucho que discutir sobre si es mito o realidad, pero más allá yo diría que sobre todo es una necesidad y una prioridad. Y acá algo que es importantísimo, ya dejando de un lado la parte metodológica, que es muy importante y conceptual, de la definición de la teoría del cambio, la cadena de valor, que es trascendental para el diseño de las políticas públicas, es muy importante, creo yo, el contexto institucional. Pero el contexto institucional desde varias aristas, por así decirlo. El primero de ellos es justamente
¿Cómo logramos que se vuelva el tema de la evaluación, del seguimiento de la evaluación en la gestión del conocimiento a ser una cultura institucional, una cultura del aprendizaje, que es ya de por sí es bastante establecer un reto para que esto se pueda lograr? Porque si las instituciones establecemos una cultura de evaluación, una cultura de seguimiento, se va a traducir en lo que nos decía Lina, ¿no? Podemos hablar mucho y conocer la importancia de la evaluación, de la gestión del conocimiento, el seguimiento del monitoreo, pero si no se traduce de manera concreta en el presupuesto institucional o en el presupuesto, en este caso del MEF, que nos va a permitir financiar esas evaluaciones, poco estamos contribuyendo a medir realmente el impacto. Yo recuerdo que hace mucho tiempo hice un análisis, me bajé del MEF, justamente las actividades relacionadas, llámense a seguimiento, monitoreo y evaluación, y la verdad que el presupuesto era menos del 1% de todo el bloque. Entonces, tenemos que traducir de una manera concreta en el presupuesto, por un lado, este tema y la importancia de la gestión de la evidencia, principalmente las evaluaciones de impacto. Pero también es importante el presupuesto tener, no digamos una oficina necesariamente sobre evaluación, pero sí profesionales que sepan darle la gestión a la evidencia, que sepan gestionar las evaluaciones, que sepa hacer el uso y la difusión de la información, de las recomendaciones, las conclusiones, porque sí es importante que hay una formación, una experiencia que pueda realmente enriquecer los resultados y ayudar a entender desde la formulación, chicos, desde que se diseña la nota metodológica con la cual se va a hacer el modelo de la evaluación, es importante que haya profesionales que conozcan y puedan retroalimentar este tema. En ese punto del contexto institucional, llamémosle así, algo que también me gustó, que lo comentaba la profesora Lina, es el tema del uso, el uso de los resultados y sobre todo cómo podemos transmitirlo. Yo vengo varios años trabajando en el sector público y recuerdo que una ministra me llamó, y estaba mucho tiempo en monitoreo de evaluación, y efectivamente me dijo: Sandra, yo necesito que me ayudes a traducir estos resultados en algo que pueda ser comunicable y sobre todo entendible. ¿Por qué? Porque la devolución de resultados es importantísimo y es algo que a veces nos quedamos como que a la mitad del camino. Lo he podido ver en diferentes sectores en los cuales he podido participar, ya sea como parte del equipo de evaluación o como parte del equipo que hace estas evaluaciones, en donde debemos ir más allá de culminar con el informe de evaluación, con el policy brief, dependiendo o la nota de política, que en este caso se emita, donde podemos tener informes muy ricos y muy importantes, e incluso podemos tener estos espacios de aprendizaje, de retroalimentación, de presentación de resultados, pero si no le damos el uso a la evidencia o la gestión a la evidencia, la gestión del conocimiento de manera posterior, va a ser difícil que esto se visibilice en el rediseño de las políticas públicas. Y como bien les comentaba, un punto importante es saber comunicar estos resultados y no hablar pues necesariamente en hubo más, menos, 2 desviaciones estándar, el impacto mínimo detectable, el efecto mínimo detectable. A veces cometemos los errores de que estos resultados son muy duros y son poco entendibles. Entonces, eso es muy importante cuando hagamos la devolución de resultados. Y también en lo que es la gestión esto de la evidencia, el uso de la evidencia, es clave para mí y lo trabaja ya el MEF, es una condición necesaria en el tema de las evaluaciones de impacto, estas matrices de compromiso de mejora. ¿Por qué? Porque estas matrices de compromiso de mejora es una herramienta principal en la que justamente se va a evidenciar y plasmar los compromisos a los cuales la institución, valga la redundancia, se compromete en implementar las recomendaciones producto de esta evaluación, de esta evidencia que se va a generar, ¿no? Entonces, esta matriz de compromiso de mejoras tiene un lapso, tiene unos responsables, tiene unas actividades, y también se debe hacer seguimiento y debemos tener la responsabilidad de hacer su cumplimiento. Eso es muy importante en lo que estamos hablando de la institucionalización y sobre todo las lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas que devienen también de todo este proceso son claves para justamente rediseñar estas políticas públicas o rediseñar las intervenciones. Los programas presupuestales
han avanzado mucho en este tema. Tienen modelos conceptuales, tienen formatos, tienen la metodología, está la sistematización de la experiencia que nos comentaba Lina, tipo A, tipo B, tipo C, pero esta metodología tiene que ser entendible. Y algo que también quisiera reflexionar es en los actores que participan, chicos, tanto al momento de definir la agenda de evaluación y los actores que deben participar en el uso de las recomendaciones, el uso de la gestión de la evidencia propiamente dicha. Por ahí, en algún momento me preguntaban, ¿quién define la agenda de evaluación? La agenda de evaluación debe ser definida exclusiva y únicamente por los académicos, debe ser definida únicamente, exclusivamente por los diseñadores de política, por los políticos, por las tomadoras de decisiones de alto nivel, por así decirlo. En realidad, acá hay que tener bastante cuidado. Si bien es cierto, cuando se va a realizar una evaluación, y obviamente se busca que se constituya una evidencia rigurosa con toda la metodología que eso implica, tiene que participar en su diseño, obviamente, tanto la academia como digamos, los actores que intervienen en esta política, en este proyecto. Pero si estamos hablando de una gestión orientada a resultados, debemos dejar atrás la gestión de escritorio, lo que yo le digo la matricial, ¿no? Una gestión antigua que básicamente se rige por funciones, por estancos, por islas y no por una gestión por proceso. Y cuando hacemos esta agenda de evaluación es importante escuchar sobre todo qué es lo que se necesita. Es cierto, tenemos nuestra cadena de valor, nuestro modelo conceptual, y si hay un seguimiento y una evaluación oportuna, podemos identificar qué hito o qué casilla de estas cadenas de valor es necesario plantear. Pero nosotros tenemos que establecer una prioridad, unos criterios de evaluabilidad, que así se le llama, para definir qué debemos evaluar. Como bien lo dijo también la profesora Lina, puede haber mucha demanda de necesidad de evaluar, pero ¿cómo podemos ordenar esta demanda? ¿Qué es más importante? Porque obviamente los recursos son escasos. Tenemos que definir en toda la gama de evaluaciones qué es lo que ponemos a hacer en la agenda de evaluación. Y algo que mucho ayuda y que muchos de los ministerios que tienen ya sus direcciones generales de seguimiento de evaluación para poder planificar esta agenda de evaluación, es un plan de seguimiento de evaluación, ¿no? Que es construida de manera conjunta en función a los resultados, donde interviene no solo el programa a evaluar, sino interviene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Obviamente tienen que intervenir la alta dirección, los viceministros, los ministros, incluso el MEF, en donde esta agenda de evaluación debe estar financiada para asegurar su sostenibilidad y su viabilidad. Eso por la parte de cuándo se define qué debemos evaluar y qué vamos a evaluar. Y ya cuando hablamos de los actores, que también lo comentaba Lina, cuando ya tenemos que hacer el uso de la evaluación, a mí me ha servido el diseño de la evaluación, me ha servido mucho el considerar a los actores participantes. Ojo, acá hay que tener cuidado que cuando se genera evidencia, por su naturaleza, esta sabemos que es rigurosa. ¿Y qué implica que sea rigurosa? Que tiene que haber una independencia. Pero cuando yo digo que hay que tomar en cuenta la opinión de los implementadores de la política, los implementadores de los proyectos, las intervenciones, no quiero decir que tienen que participar del levantamiento de la información, ¿no? Ahí hay que separar dos cosas cuando cuando se genera esta evidencia. Y durante el diseño es importante recoger sobre todo su opinión de la metodología de cómo es que se debe tomar en cuenta. Y en la evaluación y en el uso de los resultados, con más razón debemos tener la obligación de difundir estos resultados, no solo en un evento donde obviamente tenemos que dar cuenta al Ministerio de Economía, digamos, a los ministerios, al ministerio que responde la política, sino sobre todo a los usuarios. Y debemos ser capaces de traducir estos resultados para que se puedan transformar en una recomendación de las mejoras de estas lecciones aprendidas. Y otro punto, ya para ir terminando, es el tema de la ética, ¿no? No sé si será parte de las preguntas,
cuando se generan esta agenda de evaluación o estos evaluaciones, diseños de modelos de evaluación, es importante pasar por un comité de ética, procedimentalmente lo establece, porque debemos de garantizar justamente la objetividad del evaluador y también la objetividad de esta población que es, digamos, que es producto que va a ser evaluada, ya sea la tratada o no la tratada. Entonces, es muy importante, chicos, estos puntos que les estoy mencionando, porque si no aseguramos un presupuesto para que se realicen estas evaluaciones, si no aseguramos el recurso humano que sea capaz no solo de plantear un diseño de evaluación, sino que también sea capaz de entender los resultados, de analizar las recomendaciones, es complicado que hablemos de una cultura de evaluación que se traduzca en estas herramientas. Y entre otras de las herramientas que también se manejan cuando se genera la evidencia, ya les hablé de las notas metodológicas, los policy brief, la matriz de compromiso. Acá hay que tener muy en cuenta o diferenciar cómo hacemos que esta gestión de la evidencia pase a una gestión del conocimiento. Una gestión del conocimiento que institucionalice las lecciones aprendidas y se quede en el bagaje de la institución, porque finalmente todos somos aves de paso. Mañana podemos nosotros ser los ministros, ser los directores de seguimiento de evaluación, poder ser los consultores que participan de esta evaluación, pero debemos de asegurarnos que dejemos en la institución las lecciones aprendidas de este conocimiento, de las buenas prácticas que se han adquirido, que se han ido forjando de la retroalimentación en los 3 niveles de decisión. No olvidemos, no solamente son los decisores a nivel del gobierno central, también son los decisores a nivel regional y decisores a nivel local. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos incluso una evaluación que se va a constituir en la evidencia para la toma de decisiones, necesitamos con más razón escuchar a los actores intervinientes. Yo recuerdo de una manera muy chiquita, antes de terminar mi intervención, en donde se hizo una evaluación de un programa, de una intervención social, y fue diseñada, obviamente, el modelo de intervención basada en una evidencia muy exitosa, pero no contábamos con un detalle, o no se contó en ese detalle, que veíamos que efectivamente había un impacto, no era el impacto esperado, para no hablar en términos econométricos, pero que algo algo estaba limitando, por así decir, el impacto que se había estimado. ¿Y qué era? Efectivamente, este modelo de intervención basaba su cambio entre un programa anterior y el vigente, el rediseñado, en un personal que se llamaba la educadora, ¿cierto? Entonces, esta educadora es un profesional, es un profesor formado que tenía que brindar un acompañamiento al personal comunitario. Y que, digamos, no se tomó en cuenta, que justamente que si bien es cierto, había una oferta atractiva para que los profesores pudieran formar parte de este proyecto, de este programa, y puedan hacer este acompañamiento a los actores comunitarios, no logramos que los profesores pudieran participar o acceder o postular a esta plaza. ¿Por qué? Porque los profesores o los años que pudieran destinar para realizar estas labores de este proyecto no sumaban a su carrera magisterial. Es decir, que si yo decidía renunciar de repente a mi labor como docente y participaba de este programa, efectivamente estos años no me los contabilizaban, por decirlo en términos prácticos. Eso fue un gran limitante que hizo que tuviéramos que cambiar nuestro modelo de intervención. Y quizás eso se hubiera corregido o replanteado si hubiéramos de repente incluido a otros actores. Entonces, esto es muy importante, el saber elegir a los actores que se deben intervenir tanto en la etapa de la definición de la agenda de evaluación, de los actores que se deben concretar, que se deben convocar durante el diseño de la evaluación, y también en la etapa del uso de la evidencia, que es el uso y la difusión de los resultados obtenidos. Esto es muy importante. Hasta ahí va digamos, mi aporte en base a la experiencia que he venido teniendo en las diferentes intervenciones. Y adelante, Magali. Muchas gracias, profesora Sandra, por su gentil participación y compartir su experiencia profesional con todas las personas que estamos conectadas.
Invito a Juan Carlos Rivero, director de Modelamiento y Promoción de Políticas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a compartir sus comentarios y opiniones sobre lo expuesto. Muy buenas noches, profesor Rivero. Le doy el pase. Gracias, Magali. Buenas noches y buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan esta noche y se han quedado hasta ya poco más de las 8 a continuar escuchando esta presentación. Yo quisiera tener una entrada de repente un poquito disruptiva, porque en mi tránsito profesional y también académico no he pasado por direcciones de seguimiento y evaluación, sino más que nada por diseño e implementación de políticas públicas, ¿no? Entonces yo quisiera compartir no solamente lo que la literatura nos habla del por qué los tomadores de decisiones muchas veces no utilizamos la evidencia, sino también entender un poquito las causas desde unos cuantos ejemplos, ¿no? Quisiera partir de pronto este espacio recogiendo algo que Lina mencionó respecto a cómo los actores nos comunicamos distinto. Eso me parece trascendental, este ejemplo de que finalmente los que trabajamos en el sector público hablamos un idioma distinto de los que trabajan en la academia, pero incluso diría de los que trabajan en las direcciones de seguimiento y evaluación de los ministerios, de los programas, etcétera, ¿no? Y me parece clave porque en realidad debemos recordar que toda evidencia tiene también implícitamente un juicio de valor respecto a lo que quiere medir. Y aquí les comparto esta anécdota. Yo recuerdo que probablemente en el 2018 ya se tenía listo desde el Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación de impacto del programa de Beca 18, ¿no? Y esta evaluación, ¿no? Que creo que no fue publicada, también por un tema muy político, encontraba que no había efectos positivos de la inversión que se generaba en el estudiante universitario respecto a los ingresos futuros que iba a tener en el mercado laboral. Y lo que encontraba es que aun cuando se hacía la similitud por características entre un becario de esta beca 18 con una persona sin la beca, ¿no? La persona sin la beca igual ganaba mucho más, ¿no? No había esta suerte de equilibrar la desigualdad de los ingresos, ¿no? Y lo que señalaba también esta investigación era que habían factores de pronto a partir de las redes o el capital social que podrían explicar por qué no había esta compensación en la desigualdad de los ingresos, ¿no? O de la generación de los ingresos, ¿no? Y claro, al tomador de decisiones le llega la evaluación de impacto de que, pues, no conviene, ¿no? Y quiero retomar esta anécdota porque precisamente lo que en ese momento el tomador de decisiones requería era específicamente decir, ok, ¿cómo resuelvo, ¿no? ¿Cómo resuelvo este problema de limitada red de contactos o cómo resuelvo este problema de dificultad para incrementar el capital social de los becarios, ¿no? Y ahí hay una fuerte desconexión entre lo que la evidencia nos entrega y que lo que el tomador de decisiones necesita, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y hay que también que decirlo, la academia tiene pues muy elitizado estas formas o estas entradas de metodologías, las que también, de alguna manera, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se valoran, ¿no? Se valoran por su rigurosidad metodológica. Por ejemplo, estas evaluaciones experimentales, cuasi experimentales, que tienen una aproximación cuantitativa, muchas veces se valoran por sobre otras evaluaciones o sobre otros tipos de investigaciones que también tienen mucho que aportar. Y ahí creo que un primer elemento que hay que poner en agenda es la necesidad de que poco a poco la academia, no solamente, porque hay que decirlo, hay también pues un valor en sí mismo de estas evidencias, pero que poco a poco también incorpore otras metodologías, como las metodologías de investigación-acción. Y esto es clave porque los tomadores de decisiones no solamente tenemos que entender las causas del por qué sucede un problema, sino también qué podemos hacer rápidamente, ¿no? Entonces, creo que un elemento clave cuando hablamos de por qué los tomadores de decisiones no usamos la evidencia es porque muchas veces el qué mido
no es lo que necesito. Probablemente yo necesito otras cosas precisamente porque la gestión y la implementación de políticas tiene de forma inherente la acción, ¿no? Obviamente necesitamos comprender las causas de un problema, pero definitivamente ahí hay una tarea por acercar lo que necesita el que gestiona una política pública de lo que el evaluador o el generador de conocimiento termina haciendo. Ese puente es importante construirlo. Ese es como mi primer elemento, ¿no? Mi segundo elemento, nuevamente buscando entender por qué los tomadores de decisiones no utilizamos la evidencia o nos es difícil utilizar la evidencia, tiene que ver también con la oportunidad, ¿no? Lina, por ejemplo, nos habló de este tema del ciclo presupuestal, ¿no? Y yo le agregaría también que muchas veces cuando llegue la evidencia, y eso pasa, ¿no? Llega también en o en un momento donde la oportunidad no específicamente tiene que ver con el ciclo presupuestal, sino con la capacidad operativa o instalada de los equipos. ¿Qué sucede? La evidencia puede llegar y decir, mira, acá hay un problema y hay que resolverlo, pero yo no es que no solamente no tenga los recursos, sino no tengo la capacidad instalada para intervenir. ¿A qué me refiero con la capacidad instalada? Me refiero a equipos técnicos, me refiero a conocimiento adquirido, ¿no? Y esto es algo que yo veo en el día a día cuando, por ejemplo, se acerca la cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional tiene estos equipos altamente formados que por lo general son grupos de consultores que vienen pues con toda una evidencia detrás del por qué, por ejemplo, hay que insertar una determinada política pública. Y más allá de los temas de voluntad política, que no quiero entrar en ese rollo, aun cuando haya voluntad política, los equipos en el sector público o no tenemos el número suficiente como para como para implementar algo, o no tenemos los conocimientos previos o los conocimientos instalados para que eso se pueda implementar. Entonces, creo que la oportunidad no solamente tiene que ver con el recurso presupuestal. Claro, me podrían decir, bueno, Juan Carlos, tercerizas, pero todos sabemos que aun cuando hay un esquema de tercerización, hay una administración del contrato. Y la administración del contrato también supone un conocimiento previo precisamente para encauzar las contrataciones. Entonces, siento que, y ese es como mi segundo elemento, cuando hablamos de no tomamos la evidencia en nuestras políticas públicas, pasa también por reconocer cuán listo, cuán preparado, cuánta capacidad operativa, cuánta capacidad instalada haya en la dirección, la entidad que va a recibir esta evidencia. Y muchas veces podemos recibirla, pero no podemos utilizarla precisamente porque no hemos creado esa capacidad instalada, ¿no? Entonces, ahí creo que también, y esa sería como mi reflexión sobre este segundo punto al que quería llegar, ahí creo que también hay todo un reto de cómo diseminamos el conocimiento, ¿no? Sandra, por ejemplo, nos hablaba de esta importancia de cómo comunicar en forma sencilla el conocimiento. Me parece eso clave. Vuelvo también a el comentario de Lina de hablar el mismo idioma, pero más allá de cómo comunicarlo, también hay que ver cómo comprendemos una situación problemática, cómo mejoramos el entendimiento sobre por qué ocurre un problema. Y muchas veces en el día a día los equipos no tienen la posibilidad de aprender, de mejorar sus conocimientos. Y también el otro tema es la alta rotación, ¿no? Sobre todo de los equipos directivos que van trazando en agenda y van requiriendo de repente otros tipos de evidencia y no la evidencia que llegaba, ¿no? Y el tercer elemento, y con esto ya cierro mi presentación también, bueno, mis comentarios, tiene que ver con la legitimidad, ¿no? Si miramos como Estado a nivel nacional, creo que ya
no voy a decir los nombres porque ahora represento a una entidad, pero creo que ya cada uno de nosotros sabemos cuáles son esos ministerios que de alguna manera tienen equipos técnicos más sólidos en generación de evidencia, sea porque tienen direcciones generales u oficinas generales de seguimiento y evaluación, sea porque tienen laboratorios de innovación, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo que sucede es que cuando viene la evidencia, ¿no? Y ahí me refiero sobre todo a las entidades que tienen un nivel de mayor sofisticación en generación de conocimiento, cuando viene una evidencia externa, ¿no? Esa evidencia externa no se legitima, ¿no? Y aquí quiero llegar con la legitimidad. Bueno, hay mucha literatura al respecto, sobre todo la de Lipsky, que habla de los street level bureaucrats, ¿no? Que habla de los burócratas de primer nivel o de los servidores públicos que atienden directamente, pues, que están en el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, y con esto cierro el círculo con mi primera idea de que a veces la evidencia genera algo que no necesitamos. Muchas veces también la evidencia termina aplicando metodologías y conectándolo con el punto 2, termina aplicando metodologías que, dado que privilegian este enfoque cuantitativo de medición, deja de lado, ¿no?, otros aspectos que son claves para los que gestionan las políticas públicas. Y como no entra en el esquema de medición o en la forma como lo medí, pierde legitimidad. Es decir, esa evidencia pierde aprobación, pierde esta valoración de que finalmente se está creando conocimiento, ¿no? Y creo ahí que nuevamente surge esta necesidad de construir estos puentes, sobre todo con tanto academia como cooperación internacional, ¿no? Creo yo que en tanto la academia y la cooperación, y regreso ahí a uno de los comentarios de Lina, tengan sus propias agendas, lo cual no está mal, ¿no? Pero que estas agendas no estén tan vinculadas o de pronto no haya un diálogo tan cercano con el sector público, probablemente también se van a generar estas afectaciones a la legitimidad porque la academia utilizó las bases de datos de lo que está disponible, ¿no? Y ya con eso cierro, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya con eso terminaría. Como país tenemos una gran brecha de generación de información, ¿no? Yo lo que ahí quiero mencionar es que no todos los indicadores que utilizamos son los indicadores que más nos acercan a entender un problema, ¿no? El entendimiento del por qué suceden las cosas es circunscrita a la disponibilidad de información que tenemos. Y como país necesitamos mucha más información. Pero entre más información necesitamos, también hay más costos asociados a generar esa información, ¿no? Entonces, muchas veces también nos enfrentamos, y con eso cierro el tema de la legitimidad, a evidencias que se circunscriben a información disponible porque finalmente es lo que el país recoge, ¿no? Lo que las encuestas levantan, ¿no? Y eso puede también comprometer la legitimidad, ¿no? Bueno, con esto estaría cerrando entonces. Y nada, quedamos atentos igual a la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, por sus comentarios y la anécdota compartida. Qué mejor reflexión de lo hablado desafiando la experiencia profesional y servidor público en cada uno de sus 3 puntos. También agradecemos a todas las personas que están compartiendo sus opiniones y preguntas. El tema realmente ha generado mucha controversia, muchos comentarios y preguntas. Entramos a esta recta final ya del evento y invito al profesor Alina Arendas para responder las consultas del público y los comentarios finales del evento. Profesora Lina, le doy el pase. Muchas gracias, Magali, muchas gracias a Sandra y a Juan Carlos que tan gentilmente han comentado y quisiera rescatar algunas de las ideas. Primero, de Sandra y de Juan Carlos, para luego comentar sobre algunas de las preguntas que me han ido pasando. Lamentablemente, por temas de tiempo,
no vamos a poder abordar todo, pero sí consideramos que hay algunas preguntas clave que con el equipo de la Escuela de Gobierno sería importante abordar. Bien, en primer lugar, rescato mucho lo que comenta Sandra acerca de que más allá de si el uso de la evidencia es un mito o una realidad, porque obviamente vamos a tener un juicio no solamente valorativo, sino normativo de ello, cada uno es una necesidad, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que, digamos, de lo que me llevo. Em, otra cosa importante que lo había mencionado y quizá vale la pena profundizar es el contexto institucional en el que esto se da. Y lo ha tocado Sandra, pero también lo ha tocado Juan Carlos. Al final, digamos, con ejemplos bien concretos. Efectivamente, quizá estar fuera del sector público me da la libertad de decir nombres o no, pero ya entre todos, entre gitanos, no nos vamos a leer. Y quiero aprovechar esta intervención para comentarles que hay un último slide, una última lámina en el menti.com. Voy a compartir mi pantalla, a ver, en ese sentido, a ver si es que pueden terminar de llenarlo, por favor, a qué sector pertenece, voluntariamente, si es que desean poner, si es que pertenecen al sector público, privado, o al tercer sector, la academia, los centros de investigación, etcétera. Pero claro, o sea, volviendo al comentario tanto de Sandra como de Juan Carlos, el contexto institucional es importante, ¿no? Van a haber capacidades y también dentro de los comentarios del público que mencionan los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Quienes puedan manejar mejor, no solamente la generación, el uso, la traducción que estamos conversando, ¿no? También por un tema de extensión, no he profundizado en ello, pero hay marcos metodológicos de traducción del uso de la evidencia digamos, en sencillo, ¿no? Cómo poder ayudar no solamente academios, gente de la academia, sino a centros de investigación a traducir de manera sencilla, ¿no? O a ejercer esta nueva profesión que se va abriendo de broker, ¿no? O de traductor. Pero los contextos institucionales finalmente marcan. Hay, hay amplia teoría sobre, digamos, el último institucionalismo nos habla de cómo las ideas que manejamos en común están incrustadas dentro de las instituciones. Las instituciones están finalmente conformadas por personas, ¿no? Entonces, nuestros marcos de referencia, las culturas y los valores, y como hablábamos, las afiliaciones institucionales, etcétera, todo eso termina permeando el valor de el valor, las características principales de la institución, cómo se han creado, ¿no? De dónde nacen, el peso político, ¿no? Juan Carlos también comentaba la voluntad política, el peso político que tienen las instituciones relativas, finalmente importan, ¿no? O si hablamos de niveles de gobiernos también, cómo negocian con sus diferentes OGPPs o directamente con economía en el caso de presupuestos. Es indudable que el contexto institucional tiene un peso. Otro punto que Sandra aborda importante es estas culturas de aprendizaje que desarrollamos. Hay literatura que abarca y que define cuáles son las culturas de aprendizaje que se van formando dentro de las instituciones. Entonces, otro comentario importante y bastante real que menciona Juan Carlos es en qué medida no utilizamos o no utilizamos la evidencia, ¿no? Entonces, me gusta porque es bien real, o sea, hasta cierto punto algunos sectores lo toman en serio porque puede, o sea, no porque nadie no quiera, ¿no? Sino porque o no hay tiempo, o no hay recursos, o no se entiende, ¿no? Finalmente el traductor está hablando en chino, ¿no? Como decía Sandra, en términos econométricos, los que manejamos economía, no sé, sí, quizá, pero mucha gente de los equipos técnicos no, entonces, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, es otro elemento real.
Algo que me gustó mucho y también se empata bien con alguna pregunta del público es que si es que, ¿por qué no usamos otros métodos? No, Juan Carlos, pero no sé si lo dijiste directamente, cualitativos o mixtos. Yo creo que no es tanto que, que la evidencia, que la academia o los centros de investigación tengan que generar. Esa evidencia está, ¿no? Yo creo que también ahí depende un poco de la normativa y del sector público el querer acogerla, ¿no? Porque es pensar con criterio qué cosa puedo usar. O sea, hay 800 evaluaciones riquísimas de procesos, o sea, incluso de jóvenes investigadores que van a la realidad del país a hacer trabajo de campo y no se difunde lo suficiente, ¿no? O difunden en pequeños, en revistas que no tienen revistas académicas o no académicas la difusión suficiente y, digamos, tenemos nosotros una responsabilidad. Bueno, no estoy en el sector público actualmente, pero como si estuviera, tenemos, creo, los funcionarios una responsabilidad importante de rescatar esa información también en la toma de decisiones y por eso es importante trabajar desde el criterio, ¿no? Dos puntos más, porque ya veo que obviamente por tiempo los participantes también quiero insistir en agradecer a quienes nos están acompañando hasta las 8:20 todavía. Eh, pero ya voy a acabar en comentar dos puntos más sobre la tercerización que hablaba Juan Carlos. Efectivamente es una realidad también. ¿Hasta qué punto podemos tercerizar el uso de evidencia? Sí, pero hay un proceso administrativo enorme, o sea, hay que hacer TDRs, o sea, esto tiene sus propios tiempos, ¿no? Entonces, son cosas que los decisores tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en que alguien más lo haga o que el centro de investigación lo haga. Hay centros de investigación, hay académicos que tienen mucho conocimiento y no tienen idea cómo hacer un TDR. Y ese es el problema. Yo digo, ya, tú eres capísimo en saneamiento, pero ven con tu TDR. No, no puedo. O sea, también ese es un tema, bueno, que ya tiene que ver con la precariedad laboral, efectivamente, y no es un tema de discusión ahora, pero, pero lo quería levantar antes de la reflexión súper final. Han habido varias preguntas del público que ya hemos contestado conforme hemos hablado, tanto Sandra como Juan Carlos, como yo misma. Em, pero para finalizar había una bien crítica y me pareció importante rescatarla, además de las otras que Maga ha venido pasando, es cómo mucha evidencia es descalificada, desestimada por los órganos técnicos, no solamente del MEF, sino de otros sectores, no ya con título propio. ¿Cómo enfrentamos nosotros esta dificultad, sobre todo cuando afectan a poblaciones vulnerables cuya identificación es muchas veces limitada? Perdón, estoy leyendo la pregunta tal cual, ¿no? Esa es una de las reflexiones finales con las que vamos a ir cerrando. Algo que me llamó mucho la atención y no tengo una respuesta para esto es el P por Q. ¿Saben lo que es el P por Q? Ya. Finalmente o sea, tenemos los insumos críticos o los insumos con los que vamos a presupuestar algo y lo tenemos que multiplicar por la cantidad de veces que lo vamos a usar, ¿no? Entonces, así sacamos de que, no sé, crear un centro de salud mental comunitario nos cuesta $1.000.000. Estoy poniendo un ejemplo por poner, ni tampoco, o sea, no tomen con pinzas los números, ¿ya? Yo siempre me he preguntado, ¿podemos ponerle valor a una vida, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, obviamente, ¿no? Por ejemplo, cuando los analistas de un banco X, no sé, cualquier banco, analizan dónde poner cajeros automáticos, lo hacen en función a la densidad poblacional. Obviamente no voy a poner cajeros automáticos donde no vaya a haber gente que los use, ¿no? Entonces, donde hay alta cantidad de zonas comerciales, etcétera, pongo un cajero. Hay una visión del Estado que requiere la generación de evidencia que dice, voy a poner centros de salud mental comunitaria en un lugar donde altamente se usen. Oye, pero aguanta, no estás pensando que de repente en región X, como también por poner Ayacucho, quizás no hay una densidad poblacional alta que requiera, pero no, ¿acaso no creemos que una, dos, tres personas son lo suficientemente importantes como, y eso atiende la pregunta directamente de este colega que ha participado del webinar,
como para poner un centro de salud mental comunitario ahí, ¿no? Entonces, y muchas veces los órganos técnicos nos preguntan, ¿cuál es la evidencia para? Y es como, es sentido común, o sea, no hay que tener mucha evidencia para pensar que en una zona de conflicto debe haber un centro de salud mental comunitario, o sea, sí hay reflexiones, creo, que van más allá ¿cómo se llama?, de la rigurosidad con la que obviamente, ¿no? También hablo con mi gorro qué sé yo, de académica, de persona profundamente comprometida con la investigación, pero también hay un criterio, un diálogo que se requiere tener, que los invito a tener con sus equipos, con la gente con la que chambean en distintos sectores, eh, vamos a ver de dónde viene la mayoría, me llama la atención a ver si es que del sector público, creo que está este sector público, cooperación, academia, muchísimas gracias a las más de 80 personas que han continuado conectadas. Es un diálogo que creo que tenemos que seguir teniendo. No vamos a poder, ya estamos súper sobre la hora, son 8:30 prácticamente, yo les dejo mis redes, mi correo de la universidad para seguir dialogando, les agradezco un montón tanto a Sandra como a Juan Carlos, que se han tomado la molestia, digamos, de participar, de comentar, de continuar con este diálogo riquísimo, agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, finalmente agradecerles a ustedes, estimados y estimadas participantes, por quedarse hasta tan tarde escuchando, discutiendo, dialogando, volcando sus preguntas y comentarios críticos. Eso es lo simpático, tener un diálogo crítico, porque muchas de estas cosas se pueden leer, pero no es suficiente, hay que ponerlo sobre la mesa. Así que nada, Magali, te doy el pase, les agradezco por mi parte y muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias, profesora Lina Arenas, Sandra Manrique y Juan Carlos Rivero por la exposición y los comentarios. Nos vamos con muchas ideas claves prácticas, reflexiones sobre el tema. Agradecemos también a las personas conectadas hasta ese momento en el webinar y los invito a poder ingresar a nuestra página web de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC para conocer nuestras propuestas académicas y actividades gratuitas como esta donde puedan participar. Del mismo modo, la discusión de estos temas están dentro del marco de nuestro programa de especialización en políticas públicas en la PUC, que es un programa de 150 horas académicas a distancia, y justamente el profesor Juan Carlos Rivero y Sandra Manrique son parte del staff de docentes de este programa. Muy buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias.